La vida de Paloma olía a lino recién planchado y a jazmín del patio. A sus 32 años había cultivado una existencia de elegancia serena, donde cada detalle estaba en su lugar, como los mechones oscuros de su cabello, siempre recogidos en un peinado impecable. Durante una década, su mundo había girado en torno a Javier, su esposo, un arquitecto carismático cuyo éxito era, en parte, obra de ella. Paloma no solo se había casado con un hombre, se había casado con su familia, un clan influyente en el Bioninotsentonzons, corazón de San Miguel de Allende. Era la nuera adorada, la cuñada confidente, la pieza perfecta en un rompecabezas de cenas familiares y eventos sociales. Era un mundo que ella había ayudado a construir, un castillo de confianza en el que se sentía reina. Pero últimamente el castillo tenía grietas, pequeñas, casi invisibles. Javier llegaba más tarde, con el olor de un perfume que no era el de ella impregnado en su saco. Su teléfono, antes abandonado en cualquier superficie, ahora descansaba, siempre boca abajo. Las conversaciones se habían vuelto funcionales, resúmenes del día sin alma ni conexión. Paloma, experta en mantener la armonía, encontraba excusas para todo. Es el estrés del nuevo proyecto, se decía a sí misma. Está cansado. Ignoraba el nudo en su estómago, esa intuición fría que le susurraba que algo andaba terriblemente mal. Prefería creer en la fachada, en los 10 años de historia compartida, en la solidez de sus cimientos. La boda de su cuñado, el evento social del año, se acercaba. Paloma ya tenía listo su vestido, un diseño sobrio y elegante perfecto para la ocasión. Estaba planchando el traje de lino de Javier, imaginando cómo bailarían bajo las luces de la hacienda, cuando él entró en la habitación. No la miró. Sus ojos se fijaron en un punto inexistente de la pared, y su voz sonó extraña, despojada de toda calidez. Paloma, lo pensé mejor. Ella levantó la vista de la plancha, el vapor empañando el aire entre ellos. Esta boda es un evento muy importante para mi familia, continuó él, con una frialdad que le heló la sangre, y las cosas entre nosotros han estado tensas. Creo que es mejor que no vengas. El golpe fue brutal y lógico. ¿Tensas? ¿Desde cuándo una supuesta tensión era motivo para excluirla del evento más importante de la familia que ella consideraba suya? Sintió como el aire le faltaba, intentó protestar, buscar una explicación, pero él fue vago, impenetrable. Se escudó en el trabajo, en el estrés, en un supuesto malestar de ella que no existía. Paloma, aturdida, no supo qué más decir. Se quedó de pie, con la plancha caliente en la mano, viendo cómo su esposo le daba la espalda y salía de la habitación, dejándola sola con una excusa que sonaba a mentira. Pero la verdadera daga llegó horas más tarde. La noche era un silencio espeso, cargado de preguntas sin respuesta. Javier se había dormido casi al instante, dándole la espalda. El rencor y la confusión mantenían a Paloma despierta. Fue entonces cuando la pantalla del teléfono de él, olvidado en la mesa de noche, se iluminó. Un destello en la oscuridad. Sus manos temblaron al tomarlo. No debería. Era una invasión. Pero la frase de Javier, «Es mejor que no vengas», resonaba en su cabeza como un martillo. Con el corazón latiéndole en la garganta, leyó el mensaje que flotaba en la pantalla de bloqueo. «Amor, ya no puedo esperar a nuestro gran debut como pareja en la boda. Que todos vean lo nuestro. Te amo». El aire. Necesitaba aire. Paloma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era una tensión, no era el estrés, era otra mujer. Javier no solo la estaba engañando, la estaba borrando de la foto, reemplazándola activamente en el escenario más público y sagrado para ella, su familia. Planeaba presentar a su amante frente a todos mientras ella, la esposa, la nuera, la cuñada, era relegada a una excusa vergonzosa. El castillo de naipes se derrumbó en un instante.
Cada risa compartida, cada promesa susurrada, cada cena familiar se convirtió en una farsa. El lino bajo sus dedos ya no se sentía suave, sino áspero como una lija. El olor a jazmín del patio se volvió nauseabundo. Su vida, esa obra de arte cuidadosamente pintada, era un lienzo manchado de traición. Y en el silencio de la noche, con el peso del teléfono en su mano, Paloma comprendió que acababa de perderlo todo. O quizás, solo quizás, estaba a punto de empezar a luchar por recuperarse a sí misma. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en su mano. Paloma lo soltó sobre la colcha como si quemara. El silencio del cuarto era ahora un zumbido ensordecedor en sus oídos. Se levantó, moviéndose con la lentitud de un sonámbulo, y caminó descalza hasta la ventana. Afuera, la noche de San Miguel era tranquila. Las bugambilias trepando por los muros de las casonas vecinas eran siluetas oscuras bajo la luz de la luna. Su mundo, tan ordenado y perfecto hacía unas horas, se había fracturado sin remedio. No era solo una infidelidad, era un borrado, un reemplazo. Javier no la estaba engañando a sus espaldas. Planeaba hacerlo frente a todos, usurpando su lugar en la familia que ella había amado y cuidado como si fuera propia. La humillación era un veneno lento, quemándole las venas. Cada recuerdo feliz, cada cena con sus suegros, cada confidencia con sus cuñadas, se teñía ahora de una hipocresía grotesca. ¿Desde cuándo duraba esto? ¿Cuántas sonrisas falsas le había dedicado él mientras su mente y su cuerpo estaban con otra? La bilis le subió por la garganta. Se apoyó en el cristal frío de la ventana, su aliento empañándolo, y por primera vez en 10 años se sintió completamente sola en esa casa que había decorado con tanto amor. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Paloma se movía por la casa como un fantasma, una actriz en una obra macabra donde solo ella conocía el guión. El teléfono no paraba de sonar. Era su suegra, Ana María, con su voz cálida y preocupada. «Paloma, mi vida, ¿cómo sigues? Javier nos contó que te sentiste mal, que... Ven a que no puedas venir, te vamos a extrañar muchísimo». Cada palabra era una puñalada. Paloma, con la voz ahogada por un nudo que no se deshacía, respondía con monosílabos. «Sí, un virus, nada grave, ya estaré mejor». Mentirle a la mujer que la había tratado como a una hija era parte del castigo. Luego llamaban sus cuñadas, una tras otra, contándole los últimos detalles de los preparativos, ajenas a la bomba que estaba a punto de estallar. «Ay, Paloma, tienes que ver los centros de mesa. Te van a encantar». Y ella escuchaba, su corazón hecho pedazos, mientras imaginaba a Javier presentando a ella, a la familia, sonriendo, bailando en el lugar que le correspondía a Paloma. La idea la consumía. El dolor inicial, agudo y paralizante, empezó a transformarse. Debajo de la tristeza y la humillación, una llama comenzó a arder, una furia fría, lúcida y decidida. No iba a permitirlo. No sería la esposa enferma y olvidada en casa. No les daría el gusto de borrarla tan fácilmente. Su historia, su dignidad y su lugar en esa familia no estaban en venta. Si Javier quería guerra, la tendría, pero sería en sus términos. La mañana de la boda, Paloma no lloró. Se despertó antes de que saliera el sol, con una claridad mental que la sorprendió. El dolor seguía ahí, pero ahora era combustible. Se miró al espejo y no vio a la mujer rota de los días anteriores. Vio a una desconocida con los ojos encendidos. Con la precisión de un general preparando su estrategia, ejecutó su plan. Abrió su closet, pasando de largo los vestidos de tonos pastel y las sedas discretas que solía usar. Al fondo, casi olvidado, había un vestido que compró en un impulso y nunca se atrevió a usar. Era de un rojo escarlata, intenso, vibrante, un vestido que no pedía permiso, que exigía ser visto.
Era su armadura, su declaración de guerra. Se maquilló con cuidado, un delineado afilado y los labios del mismo rojo desafiante del vestido. Recogió su cabello oscuro en un peinado pulcro, una imagen de control y serenidad que contradecía la tormenta en su interior. No iría a la ceremonia religiosa, respetaba a su cuñado y a su prometida. Su problema no era con ellos. Su objetivo era la recepción, el gran escenario social, el campo de batalla. Llegó a la hacienda justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Desde su auto podía escuchar la música suave y las risas de los invitados. Esperó a que todos estuvieran sentados, a que las copas estuvieran servidas y los discursos hubieran comenzado. Entonces bajó del auto. Caminó sola por el sendero de piedra que llevaba a los jardines iluminados por hileras de luces cálidas. Con cada paso, sentía las miradas clavándose en ella. El murmullo de las conversaciones se apagó, reemplazado por un silencio denso y expectante. Su vestido rojo era una llamarada en un mar de colores suaves. Lo vio al instante. Javier estaba de pie junto a la mesa principal, petrificado, con una copa de champaña a medio camino de sus labios. A su lado, una mujer más joven de rubio artificial y vestido color perla lo miraba confundida, sin entender qué interrumpía el momento. Paloma no le dedicó ni una mirada. Su objetivo era otro. Con la cabeza en alto, ignorando las caras de asombro, caminó directamente hacia su suegra, la matriarca, que la observaba con los ojos abiertos como platos. Se inclinó y con una voz serena pero inquebrantable le susurró al oído para que solo ella la escuchara. Vine a celebrar con mi familia. Espero no interrumpir nada importante. Ana María se quedó sin palabras, pálida. Paloma se enderezó y le dedicó una sonrisa leve antes de girarse. Javier se acercó a ella, furioso, su rostro una máscara de pánico y rabia contenida. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, siseó en voz baja tratando de no llamar más la atención. Ella lo miró por primera vez esa noche. Lo miró a los ojos y la mujer sumisa que él conocía ya no estaba allí. En su lugar había una calma devastadora. Vine al lugar que me corresponde, respondió ella con un tono tan tranquilo que lo desarmó. Tu lugar ya no está a mi lado, Javier, continuó, su voz firme como el acero. Pero el mío sigue estando con esta familia hasta que yo decida lo contrario. Sin esperar respuesta, sin darle tiempo a reaccionar, se dio la vuelta. Con la misma elegancia con la que había llegado, caminó de regreso por el sendero de piedra, dejando tras de sí un caos silencioso, una amante avergonzada sin saber dónde meterse, un esposo cuya reputación se hacía añicos frente a 200 personas, y una familia fracturada, obligada a enfrentar la verdad que él había intentado ocultar. No recuperó su matrimonio esa noche, había recuperado algo mucho más valioso, su poder. Al subirse a su auto y alejarse de las luces de la hacienda, una solitaria lágrima rodó por su mejilla. No era de tristeza, era de liberación. El camino de regreso fue un borrón de luces y sombras. El rojo de su vestido parecía sangrar en la oscuridad del auto. Paloma no encendió la radio. El único sonido era el de sus propios latidos, que por fin empezaban a calmarse, asentándose en un ritmo firme y constante. La adrenalina de la confrontación se disipaba, dejando en su lugar una lucidez gélida. No había euforia, solo una certeza inquebrantable. Acababa de prender fuego a su vida, pero lo había hecho para poder ver en la oscuridad. Al llegar a casa, las luces estaban apagadas. El olor a jazmín del patio, que antes la reconfortaba, ahora le parecía el perfume de un funeral. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirse, un gesto de debilidad que pertenecía a la mujer que había sido hasta ayer. Se quitó los tacones en la entrada y caminó descalza sobre el mármol frío hasta el despacho de Javier.
La habitación, como todo en esa casa, olía a éxito y a orden, pero ella sabía dónde se guardaban los verdaderos cimientos de ese éxito. Abrió la caja fuerte oculta detrás de un cuadro y sacó una carpeta de cuero. Dentro no había joyas ni dinero, había documentos, actas constitutivas, estados de cuenta, contratos, el mapa de la vida que habían construido juntos, o más bien la que ella había ayudado a financiar y él se había encargado de adornar. Pasaron horas. Paloma revisó cada papel con la meticulosidad de un cirujano, cada firma, cada cláusula. Su mente, antes nublada por el dolor, ahora trabajaba con una precisión implacable. Cuando escuchó el auto de Javier entrar en el garaje, ya había separado los documentos que necesitaba. Se quedó sentada en el gran sillón de cuero, esperándolo, con la carpeta sobre sus rodillas. La calma que sentía no era natural, era forjada en el fuego de la traición. Javier entró como un huracán. Su rostro estaba descompuesto por la furia y la humillación. Tiró las llaves sobre una mesa con un golpe seco. «¿Se puede saber qué demonios fue eso, Paloma?», gritó, su voz rasgando el silencio. «Me arruinaste, me humillaste frente a toda mi familia, frente a mis clientes». Paloma no se inmutó. Lo dejó hablar, desahogar su rabia infantil, lo escuchó culparla por su propia infidelidad, por su propia cobardía. Era un espectáculo patético. Cuando por fin se quedó sin aire, ella habló. Su voz era apenas un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. «La humillación la elegiste tú, Javier. En el momento en que decidiste reemplazarme en público, yo solo elegí no ser invisible». Él se rió, una risa amarga, incrédula. «¿Y qué crees que lograste con tu numerito? ¿Asustarme? ¿Qué vas a hacer? ¿Irte con tus padres y pedirme una pensión? Por favor, Paloma, no seas ridícula». Fue entonces cuando ella se levantó, lenta, deliberadamente. Abrió la carpeta sobre el escritorio de caoba. «No estoy aquí para discutir, Javier. Estoy aquí para informarte». Sacó un documento, el acta constitutiva de Arquitectura Solís Inasociados. ¿Recuerdas cuando empezaste? ¿El préstamo que tus padres no quisieron darte porque no creían en tu proyecto? Javier la miró confundido. Una sombra de inquietud cruzó por sus ojos. ¿Recuerdas la herencia de mi abuela? El dinero que yo puse para que pudieras alquilar esa primera oficina, para que contrataras a tus primeros dibujantes. Él palideció. «Yo no te di un préstamo, Javier. Yo invertí. Soy socia capitalista. Poseo el 49% de esta empresa. Una socia silenciosa que, en tu arrogancia, olvidaste que existía». Le deslizó el documento por la superficie pulida del escritorio. Su dedo señaló una cláusula, una que su propio abogado le había aconsejado incluir, por si acaso. Esta cláusula estipula que, en caso de disolución de la sociedad conyugal por causa de adulterio comprobado, mi participación asciende automáticamente al 60%, dándome el control mayoritario. Y tengo pruebas, Javier. Tengo el mensaje en tu teléfono. Tengo 200 testigos de que esta noche intentaste presentar a otra mujer como tu pareja oficial. El silencio que siguió fue absoluto. Javier miraba el papel como si fuera una serpiente. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco del pánico. El arquitecto exitoso, el hombre influyente, el pilar de su familia, se desmoronó frente a ella. Todo su mundo, su carrera, su estatus, dependía de la mujer a la que acababa de desechar. «No, no puedes hacer esto», balbuceó, su voz rota. Paloma lo miró, y por primera vez en 10 años no sintió amor ni compasión, solo una distancia infinita. «Ya lo hice», dijo con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma. «Mañana a primera hora mi abogado contactará al tuyo. No quiero la empresa, quiero que me compres mi parte, el 60%, a valor de mercado actual. Tienes 6 meses para liquidarlo.
De lo contrario, la venderé al mejor postor. Tomó su bolso, que había dejado en una silla. No se llevó nada más, ni ropa, ni fotos, ni recuerdos. Todo eso pertenecía a otra vida. Se detuvo en la puerta y lo miró por última vez. Él estaba de pie, inmóvil, en medio del 1700 despacho que ya no era suyo, rodeado por los planos de un futuro que acababa de derrumbarse. «Ah, y Javier», añadió ella, su voz serena, «sobre la casa está a mi nombre. Fue un regalo de bodas de mis padres. Te doy 30 días para que saques tus cosas». Y sin esperar respuesta cerró la puerta detrás de sí, dejando a Javier en las ruinas de la vida que él mismo había dinamitado. La guerra no había sido larga. Había sido una sola batalla, precisa y letal. Y ella la había ganado. Las consecuencias para Javier no fueron una explosión, sino un lento derrumbe. La historia de la boda se esparció por San Miguel de Allende como un reguero de pólvora, contada en susurros en cafés y cenas elegantes. Ya no era el carismático arquitecto en la cima del éxito. Era el hombre que había sido humillado por su propia esposa, el tonto cuyo plan maestro se había estrellado contra una pared de dignidad vestida de rojo. Su familia, pilar de su identidad, le dio la espalda. Su madre, Ana María, cuya devoción por las apariencias era casi religiosa, no podía perdonar el escándalo. Sus hermanos lo trataban con una frialdad cortante, avergonzados de la mancha que había dejado en el apellido. La amante, aquella mujer de vestido perla, desapareció tan rápido como había aparecido, incapaz de soportar el peso de un hombre en caída libre. Se vio forzado a vender propiedades, a pedir préstamos humillantes para reunir el dinero que le debía a Paloma. Cada firma en un documento de venta era un recordatorio de su fracaso. Se mudó a un departamento moderno y sin alma, un lugar que gritaba soledad con sus paredes blancas y sus muebles genéricos. Por las noches, el silencio era su único compañero. A veces se servía un whisky y se quedaba mirando por la ventana las luces de la ciudad que antes sentía suya, preguntándose en qué momento exacto lo había perdido todo. No fue en la boda, no fue en el despacho, fue mucho antes, en la cadena de pequeñas mentiras y traiciones con las que él mismo había demolido los cimientos de su vida, creyendo estúpidamente que el edificio nunca se caería. Un año después, un ático en Querétaro, una ciudad vibrante y llena de vida nueva. El sol de la tarde inunda la sala a través de un ventanal gigantesco, iluminando lienzos abstractos y estantes llenos de libros de arte. El aire no huele a lino planchado ni a jazmín, huele a café recién hecho y a pintura fresca. Paloma, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros y vestida con unos jeans cómodos, revisa unos planos sobre una mesa de dibujo. No son los planos de un edificio, sino el diseño interior de una nueva galería de arte. Su pequeña firma de consultoría, Espacio Propio, se había convertido en un referente de buen gusto y originalidad. Suena el timbre. Es Sofía, una amiga de la universidad con la que había retomado el contacto. Trae una botella de vino. ¿Interrumpo a la genio en pleno proceso creativo?, pregunta Sofía con una sonrisa. Paloma se ríe, una risa genuina y sonora que rara vez se permitía en su vida anterior. Para nada, estaba a punto de tomar un descanso. Mientras sirve el vino, sus movimientos son relajados, seguros. Ya no es la mujer que vivía para mantener la armonía de otros. Ahora creaba la suya propia. Había vendido su participación en la empresa de Javier por una suma que le garantizaba la libertad para siempre. Había vendido la casa de San Miguel, cortando el último lazo con el pasado. De vez en cuando, su excuñado la llamaba para saber cómo estaba. Eran conversaciones breves, amables, un puente frágil hacia un mundo que ya no le pertenecía. Se alegraba por él, pero no sentía nostalgia. Más tarde, sola, Paloma se mira en el espejo.
La mujer que le devuelve la mirada es diferente. Aún tiene esa elegancia serena, pero ahora hay algo más en sus ojos. Una chispa de sabiduría, la fuerza tranquila de quien ha caminado por el fuego y ha salido del otro lado. No intacta, sino transformada. Ya no necesita un peinado impecable para sentirse en control. Su poder ya no reside en ser la pieza perfecta del rompecabezas de alguien más, sino en ser la dueña de todas sus piezas, incluso las rotas. Hay traiciones que no te rompen, te liberan, te arrancan de una vida que creías perfecta para mostrarte que solo era una jaula dorada. El dolor de la verdad es brutal, pero es un dolor que sana, que limpia, que te obliga a mirar hacia adentro y a redescubrir quién eres sin los títulos que otros te pusieron: la esposa, la nuera, la anfitriona. Reconstruirse no es un acto de venganza, es un acto de amor propio. Es recoger los escombros y decidir, pieza por pieza, qué vale la pena conservar y qué debe dejarse atrás para siempre. Paloma no solo sobrevivió a la traición de Javier, floreció gracias a ella. Se convirtió en la arquitecta de su propia vida, construyendo un futuro sobre los cimientos más sólidos que existen, el respeto por sí misma. Y en ese nuevo espacio, por fin, era libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.